Recuérdeme, en medidas de control, ¿verdad? Casi terminamos leptospirosis. Aquí lo quedamos. Entonces, las medidas de control de leptospirosis son importantes porque hay que determinar qué serotipos de leptospira existen en una zona determinada, ¿ya? Y más que nada la fuente de la infección de la leptospira. ¿Por qué es importante saber de dónde viene la leptospira? ¿Ah? La fuente, ¿por qué? ¿Cuál es la fuente? Por eso es importante determinar en un sitio que hay un brote de leptospirosis cuál es la fuente. ¿Para qué? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se le escucha, doctor. Ya, ¿por qué es importante determinar cuál es la fuente de leptospira? ¿Ah? Las ratas, las vacas, los perros. ¿Por qué es importante saber? Porque si son las vacas, por ejemplo, bueno, no sé, para erradicar el virus y atacar a todo, o sea, de acuerdo a la especie, o sea, atacar esa especie en específico, saber Ya, si es pero que no es forma... virus, es una bacteria. No es virus, es una bacteria. Está correcta tu respuesta, pero no es virus, es una bacteria. Para eliminar la fuente de la bacteria. Si son las vacas, tratar las vacas. Si son las ratas, eliminar las ratas. Son los perros, hay que tratar a los perros, porque la vacuna, por ejemplo, no es conveniente en las vacas, porque con la vacuna las vacas no se enferman, pero sí transmiten la leptospira, la mantienen en la orina. Por tanto, hay que darles tratamiento a las vacas. Entonces, es importante saber de dónde vienen, y por eso la historia clínica bien hecha, la epidemiología, para reducir la prevalencia también en los animales domésticos y silvestres. Entonces, ¿cuáles son las cepas que hay? ¿Qué es icterohemorrágica, canícula, pulmona? ¿Cuál es? ¿Cuál es la fuente? ¿Ya? Por ejemplo, aquí pasó en Manabí, en el año 1991, por ahí. Me llamó el doctor Ernesto Díaz Jurado, que era el subsecretario de Salud de esa época. En esa época aquí en la costa era la subsecretaría de Salud. Me llamó y me dijo que había un brote de leptospirosis en Puerto Viejo, que vaya para allá a ver qué pasaba. Y que lleve 8 toneladas de raticida. Y le digo, doctor, pero ¿estás seguro que son las ratas? Pero claro, a veces sí es en Puerto Viejo. Digo, no, pues que estar seguro. No, no, es en Puerto Viejo. Bueno, me fui. Fui a Puerto Viejo y todos los pacientes que estaban efectivamente en el hospital Verde Ceballos de Puerto Viejo no eran pues de Puerto Viejo, eran del campo y todos eran vaqueros. O sea, la fuente no eran las ratas, eran las vacas. Sin embargo, atolondradamente ellos, porque era la leptospirosis, siempre piensan primero en las ratas y a derratizar. Bueno, sirvió el veneno que mandaron porque deben haber, yo lo entregué nomás allá a las autoridades, deben haber usado para eliminar las ratas de Puerto Viejo, pero no era para detener la transmisión porque era en las vacas. Nosotros fuimos creo que San Plácido, aquí todos los pacientes que estaban en Puerto Viejo eran en zonas como esta del campo, ¿ya? Y todos tenían animales, burros. Y miren la orina de las vacas, si ven en el piso, eso es orina de las reses, la orina. Entonces, y estando en el sol todavía está mojado, o sea que está empapado eso de orina, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces los cabos, las sogas que usan los vaqueros para enlazar a las reses, las arrastran por todo esto de aquí y después con las manos ellos templan y jalan con fuerza a las reses y ahí se van produciendo pequeñas escoriaciones en las manos que son suficientes para que penetren la leptospira que está aquí en la orina. ¿Ya? Y entonces son así. Vean, aún con el sol está húmedo todavía de la orina de las reses. ¿Ya? Todos tenían reses en sus casas. El suelo era así, caca y orina de reses. Usted movía un poquito el polvo y ya estaba húmedo abajo. Este perro pensaba que no era con él. Yo lo vi allí, cójame ese perro, lo cogimos. Aquí estoy yo, en esa época, años 90, creo que no estoy fumando, estoy con la tapita de la jeringuilla que le estoy sacando sangre del perro. ¿Ya? Esta es la doctora Lucía Escobar del Instituto de Higiene en esa época del área de bacteriología. Ella trabajaba en leptospirosis justamente. Encontramos en este perro la causa, era leptospira canícula. Y la misma leptospira estaba en los pacientes que sacamos sangre y también en las vacas. O sea que la leptospira canícula era la que circulaba. ¿Ya? Posible, no quiere decir que era exclusivamente del perro, pero esa es una especie originaria de los perros y esa era la que estaba causando. Lo importante era que
como no se conocía la fuente, mandaban nomás a matar las ratas. De nada hubiera servido. Entonces se trató a todas las vacas, se les puso tetraciclina de alto poder a las vacas y a los perros, y se acabó el problema. Aquí está el doctor Eladio Vera, que como este melexista, se hizo amigo del burro enseguida, ¿no? Bueno, esa es la prevención. ¿Qué serotipos hay? ¿Y cuál es la fuente de qué animales viene? Para tratar, como bien dijiste, Soledad, para eliminar la transmisión de esos animales, eliminar la bacteria, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar ahora, no pase lista porque estamos atrasados, ya les puse asistencia a todos. Vamos a pasar al segundo tema, el que está pendiente de ver ahora, que es lepra, ¿no? Miren, la lepra o enfermedad de Hansen es una enfermedad muy vieja. Antes de Cristo y la época de los romanos, y antes aún se la conocía ya la lepra. Esta es la más infecciosa y la más crónica de todas las enfermedades bacterianas que afectan al hombre. Oigan lo que digo, la más infecciosa y la más crónica de todas las enfermedades bacterianas que afectan al hombre, causada por el bacilo de Hansen o Mycobacterium leprae, ¿verdad? Creo que más se le dice enfermedad de Hansen porque la lepra se convirtió en un nombre como estigmatizado, como despectivo, ¿no? Como digno de que la gente huya y todas esas cosas, ¿no? Pero la enfermedad de Hansen es lo que, o hanseniano, ya no se dice leproso, sino hanseniano, pero bueno, entre médicos podemos decir como sea. Entonces, esa es la definición. Enfermedad infecciosa y crónica causada por el Mycobacterium leprae. Que lo importante de este bacilo, porque es un bacilo, que afecta a las partes más frías del cuerpo, por ejemplo, la piel, el tracto respiratorio superior, el segmento ocular anterior, las terminaciones nerviosas periféricas y los testículos. Ojo, las partes más prominentes, más frías del cuerpo humano. ¿Bien? Y este bacilo tiene características que lo diferencian de todos los demás bacilos ácido resistentes, o sea, de todos los micobacterios, ¿ya? Y estas son preguntas de examen que hay algunas aquí. Primero, este bacilo no crece en medios convencionales para micobacterias, o sea que hay que hacerle cultivos aparte especiales porque en los cultivos normales como el cultivo de yema de huevo o del verde malaquita para que se usa para micobacterias tuberculosis, eso no funciona con el bacilo de la lepra. No crece en medios convencionales para micobacterias. Segundo, si inoculamos las patas de ratones de laboratorio, se desarrollan lesiones de una manera siempre característica, siempre igual, que es fácil de identificar. Tercero, si le agregamos piridina, el bacilo de la lepra deja de ser ácido resistente. Estos bacilos, micobacterias, tanto de la tuberculosis como de la lepra, son ácidos resistentes. Es decir, que después de teñirlos con colorantes básicos, por ejemplo la fucsina, no se decoloran con el alcohol ácido. Otros bacilos, usted le agrega alcohol ácido después de haberlo teñido y pierden el color rojo. Pero los bacilos, con la tensión de Ciel-Nielsen, en que se usa el rojo fucsina, ahí el bacilo de la lepra y de la tuberculosis son diferentes, porque de la tuberculosis, si usted le agrega piridina, sí pierde su ácido de resistencia, ¿ya? Él también, el de la lepra, se inhibe, o sea, deja de ser ácido resistente con la piridina. Los otros no. Le agrega usted la piridina a este bacilo y ya no es ácido resistente. O sea, ¿qué va a pasar? Como ya no es ácido resistente, se decolora con alcohol ácido. Porque la característica de los bacilos ácidos resistentes es que no se decoloran. Usted le agrega alcohol ácido y mantiene el color de la tinción que le ha puesto. Cuarto, las suspensiones del bacilo oxidan dopa. Usted le agrega dopa a una suspensión del bacilo y la dopa se oxida, cambia de color. Quinto,
invade los nervios del hospedador. Ningún otro bacilo en este mundo invade los nervios del hospedador. Hay virus que invaden los nervios del hospedador, pero ninguna bacteria y peor bacilo invade los nervios del hospedador. Sexto, la suspensión de bacilos muertos produce un patrón característico si hacemos una intradermoreacción. Con estos bacilos, usted puede producir una suspensión con bacilos muertos y por esa suspensión se llamaría lepromina, así como de la tuberculosis se llama tuberculina. Usted le inocula a una persona en la piel intradérmico esa suspensión de bacilos muertos y produce un patrón característico de intradermoreacción para cada forma de la lepra. O sea que usted puede diagnosticar, primero si es lepra, y segundo va a diagnosticar qué tipo de lepra le va a dar a esa persona al ponerle esa intradermoreacción con una suspensión preparada con esos bacilos. ¿Ya? Por ejemplo, los pacientes con la forma tuberculoide, que es la leve, reaccionan fuertemente, mientras que los pacientes que tienen la forma lepromatosa, que es la más grave, no hay reacción. No hay reacción. Se queda al revés. En la tuberculosis leve, en la lepra tuberculoide, que es la más leve, la reacción es fuerte. En la lepra lepromatosa, que es la más fuerte, no hay reacción. Y por último, la temperatura óptima de crecimiento para este bacilo de la lepra es menor a 37 grados centígrados. Por eso es que está siempre en las partes más frías del cuerpo, ¿ya? Como ya les había explicado. Bien. Entonces, estas características, que son 7 características del bacilo de la lepra, no las tiene ningún otro bacilo. Todas son preguntas de examen. Miren, este es un bacilo ácido resistente, ¿ya? Que ustedes lo tiñen con la tinción de Ciel-Nielsen, ¿ya? Y cuando le agrega alcohol ácido, no pierde el color. Otros bacilos, usted los tiñe con la misma tinción de Ciel-Nielsen y pierde el color, ¿ya? Entonces, por eso se llaman bacilos ácidos resistentes. Se usa la tinción, ustedes vieron en bacteriología la tinción de Ciel-Nielsen, ¿verdad? Entonces, esa es la tinción que se usa para los bacilos de la lepra y la tuberculosis. Pero si usted le agrega a piridina, ahí sí pierde la resistencia al ácido y pierde el color. Ahora, este gráfico sirve para otra cosa. El bacilo, cuando está viable, cuando está en buenas condiciones, se tiñe completamente. ¿Ven? Completamente. Cuando el bacilo está degenerando, o está muriendo, o está ya muerto, se tiñe por partes, como puntos suspensivos o por fragmentos. Ese bacilo ya no es viable. Entonces, la tinción también sirve para ver si los bacilos están viables o están bajo el efecto de un tratamiento o están en regresión natural, ¿ya? Ahora, siempre se buscó un animal en la naturaleza que se pudiese incriminar como el reservorio natural de la lepra. Nunca se encontró un animal, se ha buscado en todos los animales de la naturaleza el bacilo de la lepra y nunca se ha encontrado. Se pensaba que tenía un reservorio animal. Pero en cambio, el único animal de la naturaleza, no que lo tiene de forma natural, pero si usted le inocula el bacilo de la lepra al armadillo, el armadillo de 9 bandas es el único mamífero que sí desarrolla la lepra. O sea que naturalmente no la tiene, no puede ser acusado como reservorio, pero si lo inocula al armadillo con este bacilo, él desarrolla la lepra. Entonces, pero no puede ser de todas maneras acusado como reservorio. Se enferma sí, pero en la naturaleza jamás se ha encontrado armadillo infectado. Bueno, miren ustedes que tiene una amplia distribución. Aproximadamente la mitad de todos los leprosos viven en África y en la India. Y en general, pues en la franja ecuatorial, que también nos incluye a nosotros aquí en Sudamérica. Pero miren, de los 12 a 20 millones de casos estimados, solamente unos 12.000 viven en América. O sea que nosotros no tenemos tantos casos. Los que más tienen son en África y en la India. ¿Ya? Especialmente en la India hay bastantísimos casos. Bueno, aquí está un cuadro que indica los grados de severidad en diferentes partes. Transmisión. Esta es otra cosa que se discutía mucho. O sea, había muchas teorías sobre cómo se transmite la lepra, ¿ya? Todavía no hay un conocimiento exacto de la ruta o las rutas de transmisión naturales de la lepra. Se desconocen porque no se ha podido confirmar.
O sea, es improbable que la lepra se inocule en el sitio de la lesión. O sea, que yo tengo lepra en el brazo, es porque ahí se me inoculó el bacilo. No, no, no. Ahí me ha salido, porque salen en muchos lugares. No se puede, como la leishmaniasis, que me picó aquí, en el brazo o en la cara, y entonces la lesión me sale en el brazo o en la cara, si el insecto me picó aquí. Pero aquí no hay un vector. Entonces, el sitio donde tenga yo una lesión no quiere decir que ahí fue que me entró la lepra, ahí me infecté, ¿no? La transmisión por contacto piel, tal vez piel con la piel, es probable, pero no se ha podido confirmar tampoco, ya que la piel intacta de pacientes con lepra multivacilar descarga pequeñas cantidades de micobacterium, pero las úlceras abiertas son fuentes de gran número de bacilos. Habría que tocar tal vez una úlcera abierta, pero aún así eso tampoco se ha podido comprobar, son teorías. Lo que sí se piensa que puede ser, y hasta aquí es la hipótesis más probable, es que sea a través del moco nasal de los pacientes que tengan la forma lepromatosa. Porque les adelanto que hay dos tipos de lepra. La lepra tuberculoide, que es más o menos benigna, y la lepra lepromatosa, que es la fuerte, la severa, la grave, la que no se cura sin tratamiento. ¿Ya? Entonces, en la mucosa nasal de los pacientes con lepra lepromatosa hay gran cantidad de bacilos en ese moco. Además, todo paciente con lepra lepromatosa siempre es mocoso. Yo le digo a los estudiantes para que no se olviden, se los digo en verso. Todo leproso lepromatoso es mocoso y por eso es contagioso. ¿Ya? Infeccioso, perdón. Todo leproso lepromatoso es mocoso. Todo el tiempo están con moco, como que tuvieran gripe. Y por eso son infecciosos. ¿Ya? Entonces se piensa que eso es. Al hablar, al toser, pueden descargarse grandes cantidades con los estornudos y pueden permanecer viables en condiciones ambientales por una semana. ¿Se acuerdan? Porque son bacterias, estos no son virus. Los virus necesitan estar en células. Por eso no es cierto que el virus del COVID puede estar 2 o 3 semanas en la pared, no es cierto. Solamente las bacterias pueden quedarse un tiempo viable, como en el caso del Mycobacterium leprae. ¿Ya? Ahora, también puede ser que por la glándula mamaria, al lactar a un niño, y la leche de madre leprosa, también se ha encontrado el bacilo leprae y se puede sugerir que los niños podrían contagiarse por esa vía, pero todavía no se confirma. Y también hay cierta evidencia de que la transmisión por vía congénita es posible. Pero hasta aquí, la más probable, pregunta de examen, es la vía nasal, la vía aérea, esta. Cuando el leproso lepromatoso, y coincide con el leproso lepromatoso porque el leproso lepromatoso es el que tiene gran cantidad de bacilos. El leproso tuberculoide no tiene casi bacilos. Son rarísimos encontrarle, es rarísimo encontrarle bacilos al leproso tuberculoide. El leproso lepromatoso sí tiene bastantes, ¿ya? Y repito, el leproso tuberculoide, la forma que es más benigna, no tiene. Por eso repito en verso, el leproso lepromatoso es mocoso y por eso es infeccioso. Estornuda, tose, habla, ¿ya? Entonces, hay pues la transmisión al hospedador, la entrada al hospedador y la multiplicación en el hospedador. Pero hasta ahí llega la infección. Una vez que entra al hospedador y empieza a multiplicarse, todo depende de la calidad de los macrófagos de la persona nueva. ¿Ya? Si la persona nueva tiene buenos macrófagos, no pasa nada o le da la forma benigna, forma tuberculoide. Si la persona que se infecta tiene los macrófagos malos, entonces le da la lepra lepromatosa. Entonces, no se olviden que nosotros tenemos la primera línea de defensa de nosotros en la inmunidad es celular, son los macrófagos, basófilos, eosinófilos, ¿ya? Entonces, esos son su calidad es la que define el destino de la lepra. O no se enferma, o se enferma levemente con lepra tuberculoide, o se enferma gravemente con la lepra lepromatosa. Y por eso es que uno no se contagia fácilmente. Tiene que estar largo tiempo viviendo con un leproso para que se pueda contagiar. Hasta que en un momento que le baje la defensa celular, ahí uno se infecta. Ahí uno se desarrolla la enfermedad. Mientras tanto, uno se puede infectar todos los días. Si usted es normal en su inmunidad celular, puede infectarse todos los días porque vive con un leproso. Pero en algún momento le pueden bajar las defensas celulares, entonces ahí desarrolla la enfermedad. De no olvidarse de eso, todo depende de los macrófagos, ¿ya?
Entonces, no se ha identificado toxinas, no hay toxinas en este bacilo. Y los cambios patológicos están asociados con la habilidad del bacilo para sobrevivir en los macrófagos. Pero más que habilidad de los bacilos para sobrevivir en los macrófagos, depende de la calidad de los macrófagos para destruir a los bacilos, ¿ya? Y puede producir reacción de hipersensibilidad retardada, ¿ya? O sea, puede, después de varios meses, reproducirse una infección. Aquí está lo que digo: si los macrófagos del hospedador digieren los bacilos tempranamente, porque son buenos, la enfermedad no es detectable o solo causa lesiones menores, o sea, lepra tuberculoide. Si los macrófagos son incapaces de destruir los bacilos, se producirá lepra lepromatosa, la forma grave, ampliamente diseminada, ¿ya? Entonces, la supervivencia del bacilo de la lepra en los macrófagos y la naturaleza de la respuesta tisular a los antígenos del bacilo de cada individuo, bueno, depende de la respuesta inmune de cada individuo. Siempre es así. Y este es uno de los casos más emblemáticos de la importancia de la inmunocompetencia de la gente, sino que en este caso es de la inmunocompetencia celular, no de la inmunocompetencia humoral, de anticuerpos, sino de la primera línea de defensa. Entonces, por eso les repito, depende de los macrófagos. Si los macrófagos son de mala calidad y no digieren los bacilos, entonces tendremos lepra lepromatosa, la más diseminada. Si nuestros macrófagos son fuertes y digieren los bacilos, entonces o no nos da la enfermedad o solo tenemos una lepra tuberculoide que incluso se cura sola muchas veces, ¿ya? Muchas veces, ¿ya? Por lo tanto, el conocimiento de la inmunidad que todavía sigue en estudio hacia el Mycobacterium leprae es esencial para entender los cambios patológicos tan variados que veremos en la lepra ya mismo. ¿Bien? Entonces, en la inmunología yo les decía que está, digamos, el secreto de cuándo es lepra lepromatosa y cuándo es lepra tuberculoide, o cuándo es de los dos casos, ¿ya? Entonces, si la inmunidad celular está deteriorada, o sea, los macrófagos no son buenos, aunque la inmunidad humoral esté normal, tendremos lepra lepromatosa. Si la inmunidad celular está normal o exacerbada un poco, tendremos lepra tuberculoide, o sea, leve. Y si la inmunidad es parcial o cambiante, debemos tener lepra dimorfa, o sea, de los dos tipos de lepra al mismo tiempo, pero tarde o temprano será o lepromatosa o tuberculoide, dependiendo, ya les digo, de la inmunidad. Esto es un cuadro que tal vez no es tan claro, ¿ya? Porque la lepra al inicio, miren, acá dice lepra indeterminada. Al principio no se puede saber qué tipo de lepra es la que vamos a desarrollar, porque las lesiones iniciales son muy incipientes, ¿ya? Pero de ahí debemos irnos primero a tener de características de las dos lepras. O sea, el paciente tendrá lesiones que por una parte son lepromatosas y por otra parte son tuberculoides, ¿ya? Pero de algún momento se irá hacia el borde, hacia el extremo lepromatoso, lepra lepromatosa, o hacia el extremo tuberculoide, ¿ya? Bien, ahora, cuando es lepra lepromatosa, el número de bacilos, miren, es inmenso. Lepra lepromatosa, el número de respuestas de bacilos es inmenso, ¿ya? La respuesta de anticuerpos es alta, pero no sirve de nada, porque aquí la inmunidad celular es la que más. En cambio, en la lepra tuberculoide, ¿ya?, el número de bacilos, miren, es mínimo, o casi no hay, ¿ya? Y es porque la inmunidad mediada por células es la que manda aquí, o sea, la inmunidad celular, y eso nos defiende. En cambio, acá en el lepromatoso parece que como no sirve la inmunidad celular, se dispara la inmunidad humoral, que no sirve de nada aquí. Más adelante explicaré en otro cuadro más claro esto. Bien, si preparamos nosotros una infusión con los bacilos leprosos muertos o atenuados, es ni más ni menos como cuando se prepara la tuberculina con los bacilos tuberculosos. O sea, es una suspensión de bacilos atenuados o muertos, que se inocula de manera intradérmica, ¿ya?, a la gente, y el reactivo, como es preparado con el bacilo leproso, se llama lepromina.
así como el que se prepara con el bacilo tuberculoso se llama tuberculina. Este es lepromina. Ahora, el reactivo que ponemos es lepromina, pero tiene dos lecturas. Atiendan bien, el reactivo se llama lepromina, pero tiene dos lecturas. Una sola vez se lo inocula, una sola vez, como ven ahí, se inocula intradérmico, que se forme esa ampollita. ¿Sí ven? Esa ampollita en la foto, que se forme la ampollita, así se inocula la lepromina. Pero tiene dos componentes que son dos lecturas. La primera lectura la hacemos a las 48 horas. Esa primera lectura se llama reacción de Fernández. Ojo, la primera lectura de la lepromina que se inocula a las 48 horas se llama reacción de Fernández. Esa reacción de Fernández nos dice si es lepra o no es lepra. ¿Ya? Si es lepra o no es lepra. Eso nos dice la reacción de Fernández. Reacción de Fernández positiva, o sea, si forma una mancha roja con una induración, entonces es lepra. Si no se forma nada, no es lepra y nos olvidamos, buscamos otro diagnóstico. Ahora, pero cuando es positivo Fernández, que me indica que es lepra, tengo que esperar 3 o 4 semanas, algunos esperan 21 días, pero mejor es esperar hasta 4 semanas para volver a mirar. No vuelvo a inocular nada, solo vuelvo a mirar el lugar donde yo inoculé la primera vez, ¿ya? Y entonces vuelvo a mirar. Si está positivo, todavía es buena noticia, porque quiere decir que el cuerpo se está defendiendo, hay buenos macrófagos. Pero si sale negativo a las 4 semanas, quiere decir que no hay defensa celular. Y eso es mala noticia, porque quiere decir que la lepra, que ya estuvo diagnosticada a las 48 horas, va a ser lepra lepromatosa. No sé si está claro. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque esto debe quedar claro. Pues debe quedar claro porque, miren, la segunda lectura se llama reacción de Mitsuda. Y con la reacción de Mitsuda, que está escrito por ahí, ¿ya? ¿Dónde está? Mitsuda, miren, ¿ya? Mitsuda, aquí está. La reacción de Mitsuda es negativa, es mala noticia. Es lepra lepromatosa. Si la reacción de Mitsuda, que se lee a las 4 semanas, es positiva, es buena noticia, porque quiere decir que la lepra que puedo desarrollar es lepra tuberculoide. Pero todo parte de la primera inyección, esta que puse aquí, como ven en el gráfico, intradérmico, y a las 48 horas fui a mirar cómo estaba. Si estaba positivo, rojo y duro, esta primera reacción se llama de Fernández, la que se lee a las 48 horas. ¿Ya? O sea que la inoculación de lepromina se inocula una vez, pero se lee 2 veces. La primera lectura es a las 48 horas y esa lectura se llama reacción de Fernández. Si sale positivo, es lepra sin dudarlo. ¿Ya? Si sale negativo, no es lepra y busco otro diagnóstico. Pero cuando sale positivo, ahora la pregunta es, ¿qué tipo de lepra va a ser? Y para eso espero yo las otras 4 semanas para volver a leer la misma inyección. Ya no inoculo más, vuelvo a mirar nomás el mismo sitio donde inoculé a las 4 semanas. Si está positivo todavía, es buena noticia, porque quiere decir que mis macrófagos se siguen defendiendo, y eso quiere decir que la lepra que ya está diagnosticada con la primera reacción de Fernández va a ser tuberculoide. Pero si ha desaparecido o está débil, es Mitsuda negativa, y eso es mala noticia, porque quiere decir que la lepra que voy a desarrollar será lepra lepromatosa. Claro que aquí uno puede tratar al paciente y se acabó el problema, ¿no? Porque tratamiento hay. Vuelvo a preguntar, ¿está claro esto o no? Sí, está claro, doctor. Bien. Miren, por ejemplo, esta reacción de Mitsuda, ¿ya? Positiva. Mitsuda es a las 4 semanas. Ya a las 48 horas leí la reacción, la lepromina, y me salió positiva. O sea que tengo lepra. Y espero 4 semanas para volver a leer. Como sale positiva, quiere decir que mi cuerpo todavía se defiende. Y eso es buena noticia, porque quiere decir que la lepra que me diagnosticó la reacción de Fernández va a ser lepra tuberculoide, que es una lepra benigna que puede curarse, aunque puede también causar problemas. ¿Ya? Acá también, incluso más fuerte todavía, miren, esta acá reacción de Mitsuda más fuerte, ¿ya? Indicando probable lepra tuberculoide, cuando es más fuerte. Mientras más fuerte la reacción de Mitsuda, es más probable la lepra tuberculoide. Entonces, esta reacción de Mitsuda es la misma
estoy leyendo en la misma parte que inoculé hace 4 semanas, sino que la primera vez que le inoculé, leí a las 48 horas. Fui a ver, si estaba positiva a las 48 horas, es lepra y no hay discusión, ¿ya? Y si no, es negativo y se acabó. Pero si está positivo, espero 4 semanas. Si sigue así o ha aumentado todavía la reacción, mejor todavía. Quiere decir que mis macrófagos se siguen defendiendo porque tengo buenos macrófagos. Entonces, esta mixuda, que es la segunda lectura, ya no se llama Fernández, se llama reacción de mixuda. Esa indica, al ser tan positiva, indica que la lepra que voy a tener es tuberculoide, porque mis macrófagos son buenos. Si ya desapareció o está casi débil, muy suave, es mala noticia, es mixuda negativo. Eso significa que tendré lepromatosa, la más grave. Bueno, esta es una manera de leer en base a las medidas, no es tan exacto, pero cuando la reacción de mixuda, o sea, la que se lee a las 4 semanas, es fuertemente positiva, como está aquí, ¿bien? Está un granito ahí, entonces ahí lepra tuberculoide, va a ser lepra benigna. Si la reacción de mixuda es débil o negativo, ya desapareció, es lepra lepromatosa la que voy a tener. O puede ser que esté intermedia, que esté todavía pequeñita, quiere decir que por el momento me indica que estoy entre las dos, estoy en lo que se llama borderline. Borderline significa entre las dos. Borderline en inglés significa frontera. Entonces estoy en la línea media, tengo un pie en Ecuador y otro pie en Perú, ¿ya? Tengo de las dos. Y se va a definir después, pero por el momento esa reacción de mixuda me indica que tengo borderline, o sea, tengo de las dos. Y después con el paso del tiempo se hará pues lepromatosa o tuberculoide. Esta lepra intermedia también se llama indeterminada o intermedia o borderline. Ya les voy a explicar más adelante otra vez. Bien. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones iniciales de la lepra? Siempre las manifestaciones iniciales, ojo, pregunta de examen, las manifestaciones iniciales de la lepra siempre se dan en personas que tienen contacto con leprosos. No puede ser que alguien desarrolle la lepra así por arte de magia. Siempre la pregunta es ¿quién fue el primer leproso? Porque todo paciente leproso ha sido contagiado por otro leproso. Entonces, por eso es que el Programa Nacional de Control de la Lepra visita a todos, tiene que tener un censo primero de todos los leprosos de cada país, bien contabilizados, bien ubicados en su dirección, todo, y los visitan 1 o 2 veces al año para examinar a los familiares. Los familiares de los leprosos se llaman contactos. Entonces uno dice, vamos a examinar los contactos del doctor Eduardo Gómez, que es leproso. Examina a mi mujer, a mis hijos, si vivo con mis nietos, a mis nietos, si hay alguna abuelita, la abuelita, algún primo que vive aquí, o si estoy en la universidad, a todos mis compañeros. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones iniciales de la lepra que le da a cualquier persona antes de saber si va a ser lepromatosa o tuberculoide? ¿Ya? No sabemos qué lepra va a ser, pero se inicia siempre igual. Hay signos cutáneos y hay signos neurológicos. Los signos cutáneos, el más frecuente es una manchita blanca, hipocrómica, pero disestésica. Ojo, ¿qué quiere decir? Que tiene alteraciones de la anestesia, de la sensibilidad. ¿Ya? La manchita cutánea, manchas blancas todos tenemos por ahí en el cuerpo, pero si es una manchita blanca, disestésica y principalmente si yo soy contacto de un leproso, ahí es un signo inicial de lepra. Otro signo, pregunta de examen, lo que se llama madarosis. ¿Qué es la madarosis? La pérdida de las cejas, las pestañas y el vello corporal. Si una persona de repente pierde las cejas, pierde las pestañas y el vello corporal, eso se llama madarosis. Y otro signo inicial de la lepra. ¿Ya? Otro signo, en la gente blanca, la manchita blanca puede ser más bien rojiza. Eso hay que aclarar. La manchita blanca es más propia a la gente de piel morena, de piel oscura, negros o morenos. Pero en la gente blanca, la manchita puede ser roja. ¿Ya? Pero igual es una manchita que lo característico es que tenga alteración de la sensibilidad, ¿ya? Y que tenga esa persona contacto o haya tenido con un leproso. Entonces, luego viene la madarosis, que es la pérdida de cejas, pestañas y vello corporal. Y por último, nodulitos pequeños como bolitas que salen en diferentes partes del cuerpo, ¿ya?
Eso es característico de la reacción de inicio de la lepra. Y a veces hay una cosa también rara como inicio de la lepra. Como paréntesis, para que ustedes se enteren esto y entiendan lo que les voy a decir. La lepra es una enfermedad asintomática. No hay síntomas sistémicos. No hay fiebre, no hay malestar general, no hay pérdida de apetito, no hay pérdida de peso, no hay diarrea, no hay nada. Solamente las lesiones que salen en la piel, ¿ya? Pero el 60% de los leprosos en algún momento tienen síntomas agudos de la lepra. Y eso se llama reacción leprosa. Eso le pasa a muchos leprosos. Pero a veces sucede que la reacción leprosa está entre los primeros síntomas de la lepra. O sea que en los síntomas iniciales puede haber manifestaciones de reacción leprosa. O sea, inflamación y dolor que no había de la lesión pequeñita que tenía. A veces es raro, pero puede ser. Entonces, los signos iniciales, manifestaciones iniciales en la piel, son las manchas hipocrómica o rojiza en la gente blanca, pero disestésica, con alteraciones de la sensibilidad. Segundo, la pérdida de cejas, pestañas y vello corporal, que se conoce como madarosis, ¿ya? Tercero, los pequeños nódulos que salen infiltrados en la piel, pequeñas bolitas chiquitas. Y por último, la reacción leprosa, que normalmente no se debe presentar al principio, sino después. Y entonces me preguntan, ¿qué es la reacción leprosa? La reacción leprosa es la agudización de la lepra, porque la lepra nunca es aguda, nunca hay fiebre, nunca hay síntomas generales, malestar, nada. Pero si el paciente que tiene esas manchitas o ha perdido cejas, pestañas, vello corporal, presenta fiebre, malestar, entonces eso es una reacción leprosa y también puede ser signo inicial. Ahora, los signos neurológicos iniciales pueden ser la amioatrofia del orbicular de los párpados, o sea, la persona tiene asimetría en la apertura palpebral, o bien no puede abrir un ojo, o bien no puede cerrar un ojo, depende de la asimetría que tenga. Lo más común es que no pueda cerrar un párpado o los dos, ¿ya? Los ojos abiertos los tiene, puede abrirlos. Pero usted le dice, a ver, cierre los ojos y no los puede cerrar o solamente cierra uno. Esa asimetría de los párpados se llama lagoftalmos. Ya más adelante veremos. Se llama lagoftalmos, ¿ya? También puede haber amiotrofia de los huesos, de los músculos interóseos, ¿ya? En los músculos interóseos, especialmente el que está entre el dedo meñique y el dedo anular. Ese es un signo de lepra inicial signo neurológico que se da especialmente en los niños. ¿Por qué decimos signo neurológico? Porque no es el músculo del enfermo, es el nervio que inerva ese músculo, que muere el nervio, y entonces el músculo se atrofia y el espacio entre los dedos, entre los interóseos, se hace más grande. Lo mismo que el dedo meñique se hace más delgado, o sea, es mucho más delgado. Todos son signos iniciales de la lepra. Miren, esta es la mancha hipocrómica en la gente de piel trigueña o negro, y esta es la mancha eritematosa en la gente blanca. Esta es la alteración de la piel, ¿ya? Pero será sospechosa de lepra si tiene alteración de la sensibilidad. ¿Qué sensibilidad se pierde? Se pierde primero la sensibilidad térmica, luego la sensibilidad táctil y luego la sensibilidad dolorosa. Puede tener solamente una, empezaría por la térmica. Si tiene dos, sería térmica y táctil. Si ha perdido las tres, sería sensibilidad térmica, táctil y dolorosa. ¿Ya? Eso, y tiene que ser contacto o familiar de un leproso. ¿Ya? Ahí este signo está como inicial cutáneo de la lepra. ¿Ya? Esta es la madarosis, miren, pérdida de las cejas, las pestañas y el vello corporal. ¿Sí ven? Este señor no tiene cejas, ni pestañas, ni vello corporal. ¿Ya? ¿Sí ven? La chica tampoco. Aparte aquí se ve otro signo que veremos después, que miren la piel, la infiltración de la piel se vuelve gruesa, granulosa, ¿ven? La piel como se hace gruesa, granulosa, como cáscara de naranja, ¿sí ven? Pero aquí estoy enseñando la madarosis, pérdida de las cejas, de las pestañas
y el vello ocular, que también es un signo inicial. Ahora, ¿qué pasa? Que también hay la que se llama alopecia areata, que algunas personas mayores tienen de manera natural, u otras personas jóvenes pueden tener por estrés. Hay gente que por estrés tiene alopecia, pero no es total. La alopecia por estrés en los jóvenes más es la caída del cabello. Se les cae el cabello en una parte y le queda como una parte redonda, como una moneda sin cabello. O se le cae la ceja de un lado o las pestañas de otro lado. En los jóvenes, por estrés. En los viejos se puede ir cayendo poco a poco hasta que un viejo se queda con poquísimas cejas o ninguna, o con poquísimas pestañas, pero eso es por la edad, ¿ya? Y no hay nada más. Pero la madrosis normal en la lepra es la caída de los... Se ve que no tiene nada de cejas ni pestañas y el vello corporal tampoco. Entonces, miren esta chica, esta es infiltración difusa de la piel. Normalmente, si yo no la conozco a esta chica, yo pienso que ella es así mismo. Pero ella llega a la consulta y me dice, doctor, mire cómo se me ha puesto la barbilla. Está gruesa. Acá también la nariz la siento gruesa, las mejillas, tóqueme. Usted le toca la piel, la siente muy gruesa. Eso se llama infiltración de la piel. Ella recién empieza aquí, pero después se infiltra por toda la cara, en los pómulos, en los arcos superciliares. Por ejemplo, esta chica no tiene pérdida de las cejas ni de las pestañas, pero tiene un signo que es la infiltración de la piel. Entonces, si ella no me dice, yo pienso que ella así mismo es, pero ella me va a decir, doctor, mire, tengo esta piel, tóqueme aquí, me siento grueso, la piel mía no es así. Ahí le pregunto, ¿usted tiene un familiar con lepra? Sí, un tío, ¿y usted vive ahí? Sí, yo vivo ahí. Ahí entonces es contacto con leproso. ¿Ya? Estos son los nódulos que también pueden ser nódulos como signos iniciales de la lepra, ¿ya? Cutáneos, los nódulos en las orejas, en el cuello, que se parecen un poco al molusco contagioso, ¿verdad? Y al otro lado está la reacción leprosa. O sea que un niño que recién le empieza la lepra y se le agudiza, se le hace una reacción dolorosa, fuerte. Si ven la cara que tiene ahí de dolor, se le hace una reacción dolorosa, fuerte. Al inicio de la lepra, normalmente esto puede pasar después de unos años o meses de lepra, meses o años. De repente la lepra que no tenía ningún signo, aparece con fiebre, le duele la úlcera, se le hace más grande, le sale otras lesiones por otro lado. Esa es la reacción leprosa, que normalmente no se presenta al inicio, pero a veces sí. Y por eso la ponemos que en algunos pacientes un signo inicial de la lepra puede ser la reacción leprosa. Por ejemplo, esta señora que tiene este de aquí, ¿ya? De repente esto se le hincha, se le hace una ampolla, le duele, le da fiebre, eso le agudizó, le dio reacción leprosa aquí, en esta lesión. Entonces, la reacción leprosa es la agudización de la lepra, que, repito, no da ningún síntoma sistémico, solo es estético, no duele nada, no pica nada, es estético nomás. Y esta es, en cambio, entre las alteraciones neurológicas, por ejemplo, la afectación del nervio, la rama facial que va al orbicular de los párpados, al músculo orbicular de los párpados. Como este nervio es atacado por el bacilo, como tantos otros nervios, deja de inervar bien un lado de la cara. Entonces yo le digo al paciente, a ver, cierre los ojos y miren cómo queda. Cierra solamente uno, pero el otro lo entorna, esconde el iris hacia atrás, el globo ocular lo gira hacia atrás, y eso se llama fenómeno de Bell. Normalmente al principio no pasa eso. Le digo, cierra los ojos y cierra y este queda abierto, así como está aquí. Pero con el tiempo, el paciente cada vez que cierra un ojo, el otro lo entorna hacia atrás y eso se llama fenómeno de Bell. Entonces aquí hay lagoftalmos. El lagoftalmos es la imposibilidad de cerrar los párpados, uno o ambos, y el fenómeno de Bell es el entorno del globo ocular hacia atrás. ¿Para qué lo hace? Para evitar que se seque la córnea, porque como él no puede parpadear, ¿ya? Está alterado el nervio orbicular de los párpados, esta persona no puede parpadear, entonces la córnea se seca, se resquebraja y se opacifica y produce ceguera temporal. Entonces, por eso es un fenómeno de compensación, el fenómeno de Bell, que no se presenta enseguida, sino después de un tiempo que uno ya tiene el lagoftalmo. Normalmente se ha visto pacientes leprosos que tienen en los dos ojos lagoftalmos y duermen con los ojos abiertos porque no pueden cerrar los párpados, ¿ya? Entonces, después de un tiempo, ellos aprenden a entornar los ojos hacia atrás, los dos ojos, y usted lo ve dormido y lo ve así como está este chico aquí,
con los dos ojos en blanco, es que tiene fenómeno de Bell de los dos lados. El fenómeno de Bell es un fenómeno compensatorio, ¿no? Y aquí está el otro, alteración del músculo interóseo, también una alteración neurológica, que al atrofiarse el músculo por falta de inervación, entonces el nervio está atacado por el bacilo, el espacio se hace más ancho. Miren el espacio interóseo aquí, esto es normal, pero acá el espacio interóseo se hace más ancho. Esto es como, esto se ve frecuentemente en la lepra infantil, en los niños, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver la clasificación clínica de la lepra. Clasificación clínica. Atiendan bien para que no se confundan. Hay dos, el leproso termina con una de dos formas de la lepra. O es lepra lepromatosa o es lepra tuberculoide. Repito, el leproso a la final va a ser leproso lepromatoso o leproso tuberculoide. Pero al inicio, cuando aparecen esos signos iniciales, la lepra se llama indeterminada. Yo no sé cuál va a ser. Y después pasa a tener de las dos, y en ese caso se llama lepra dimorfa, es decir, tiene signos de lepra tuberculoide y tiene signos o características también de lepra lepromatosa. Entonces ahí se llama lepra dimorfa. Les sugiero que atiendan porque esto hay que saberlo para entender la evolución de la lepra. Repito, cuando el paciente recién le empieza la lepra, que solamente, por ejemplo, se le caen las pestañas en las cejas o tiene una mancha blanca, eso es lepra indeterminada. Después de un tiempo, empieza a tener de las dos, ¿ya? Características de lepra tuberculoide y características de lepra lepromatosa. Eso se llama dimorfa o también se llama borderline. Dimorfa o borderline, se escribe borderline, en inglés borderline. Borderline significa el límite entre las dos, ¿ya? Y después de la que tiene de las dos, se irá hacia el polo lepromatoso o hacia el polo tuberculoide y terminará como lepromatoso o como tuberculoide. Lamentablemente, la mayoría de la gente termina como lepromatoso. ¿Ya? ¿Está claro? Por favor, díganme, porque si se quedan con estos vacíos, nos van a dar la respuesta adecuada en el examen. Sí, está claro. Bueno, ya. Aquí mejor les explico. Aquí, esto no importa un ratito, acá nomás. Entonces la enfermedad causa un amplio rango de cuadros clínicos dependiendo de qué, ya lo dije, siempre de la inmunidad de los hospedadores, pero de la inmunidad celular, de los macrófagos, no de los anticuerpos. También de la distribución que alcance el bacilo en el organismo y las complicaciones que pueda presentar. Estas tres cosas condicionan el cuadro clínico de la lepra que usted va a ver en un momento dado. Esto aquí no es un buen ejemplo. Acá voy a explicarles. Aquí se inicia la lepra, ya le dije, y el paciente lo que tiene es una mancha blanca o una mancha rojita y tiene alteración de la sensibilidad. Entonces, esa lepra es indeterminada, ¿ya? Si yo le hago a él la prueba con lepromina, me sale positiva. O sea, la reacción de Fernández a las 48 horas me sale positiva. Pero si yo a él, después, a esa misma inyección que le puse, no le toco más, sino que la vuelvo a mirar, la vuelvo a leer a las 4 semanas, ya no se llama reacción de Fernández, sino reacción de Mitsuda. Y ahí me dirá, si está negativa la reacción de Mitsuda, si ya desapareció la reacción, quiere decir que se va a ir al polo lepromatoso. Si la reacción todavía sigue o está más fuerte, quiere decir que la persona se va a ir al polo tuberculoide, que esta es una lepra benigna relativamente. Incluso algunos ni la tratan, salvo que tengan complicaciones. Ahora, de la lepra indeterminada que está aquí, eso es una predicción que hace la reacción de Fernández, que nos dice que es lepra o no, y la predicción me hace la reacción de Mitsuda, advirtiéndome que este paciente tiene malos macrófagos, por tanto va a ser lepromatoso, o tiene buenos macrófagos y por tanto va a ser tuberculoide. Pero si en la evolución normal de la lepra, primero es indeterminada, una manchita por aquí, un nodulito por acá, nada más, ¿ya? Pero después que es indeterminada la lepra, resulta que se hace, miren aquí, borderline. Borderline significa también dimorfa, ¿ya? Borderline es la frontera. Miren en el diccionario inglés-español, y borderline es la frontera, el límite, ¿ya? Entonces ahí, en ese borderline, tiene de las dos. Tiene de las dos.
Tiene lepra lepromatosa y lepra tuberculoide. ¿Qué tiene? Lesiones características o lesiones con características de lepromatosa y las mismas lesiones con características de tuberculoide. Tiene las dos, ¿ya? Ahora, sigo la evolución de la lepra y entonces este borderline puede ser que se mantenga 50% de la una y 50% de la otra y será mid borderline. Tiene el 50% de lepra lepromatosa y el 50% de lepra tuberculoide, ¿ya? Pero con el tiempo tiene que irse para acá o para acá. Entonces, si yo veo en este momento que tiene la mitad, ¿no? De aquí para acá es tuberculoide y de aquí para acá es lepratosa. Yo veo que este paciente que tenía de las dos todavía tiene tuberculoide, pero ya tiene más de lepromatosa, ¿sí ven? Aquí tiene más de lepromatosa. Es borderline porque todavía tiene de tuberculoide un poquito, pero más tiene lepromatosa. Entonces es borderline lepromatoso. Y ese paciente va a ser lepromatoso. Al revés, estamos en el mismo y de repente mantiene algo de lepromatoso, que es lo del lado de acá, ¿verdad? Mantiene el lepromatoso, pero más tiene de tuberculoide. Entonces es borderline tuberculoide, que va a terminar en tuberculoide, que es la más suave, la más leve. No es que no hay que tratarla, no es que a veces algunos no lo tratan, pero puede tener complicaciones. Pero ojo, ¿por qué esta lepra es benigna relativamente? Primero porque es paucibacilar. ¿Qué quiere decir paucibacilar? Que es muy escasa en bacilos. Tiene lepra, pero los bacilos no se los ve, no se los encuentra. Es raro encontrarlos. Por eso la lepra tuberculoide, pregunta de examen, es paucibacilar, que significa escasísima o muy escasa en bacilos, ¿ya? En cambio, la lepra lepromatosa, vean ustedes al lado de acá, hacia la derecha de la pantalla, la lepra lepromatosa termina siendo multibacilar, o sea que tiene una gran cantidad de bacilos, ¿ya? Y por eso es que la lepra lepromatosa es la infecciosa y es la contagiosa, ¿ya? Porque es multibacilar. Este es el leproso mocoso, que como tiene bastantes bacilos en el moco, es infeccioso. Estornuda, habla, se ríe y es infeccioso. En cambio, el tuberculoide, como no tiene bacilos, ni es mocoso, no es infeccioso. Entonces, los familiares de un paciente con lepra de tuberculoide casi no tienen peligro de infectarse. Los familiares o contactos que viven con un leproso lepromatoso siempre se infectan, todos los días se van a infectar, pero si sus macrófagos están buenos, no les pasa nada. Lo que pasa es que tarde o temprano todos tenemos alguna caída o algún déficit en la inmunidad celular y si ese momento, como vivimos con un lepromatoso, nos infectamos, ahí podemos adquirir la lepra y puede empezar a desarrollarse en nosotros, ¿verdad? Déjenme conectar mi computadora, creo que se está acabando la batería. Un ratito. ¿Dónde tendré esta cuestión? Bien. Entonces pregunto, ¿está claro esto o repito? Porque esta es la evolución de la lepra. ¿Ya? Así va evolucionando y termina como lepromatosa. Aquí está resumido. Primero tiene la 2 y después será o lepromatosa o tuberculoide. Pero acá está más o menos explicado cómo va evolucionando desde que tiene las dos, cómo se va haciendo más de la una que de la otra. Acá se hace más lepromatosa que tuberculoide y termina como lepromatosa. Acá se hace más tuberculoide que lepromatosa y termina como tuberculoide. Pero será borderline mientras tenga las dos. Mid borderline si tiene el 50% de cada uno. Y borderline lepromatoso cuando tiene más porcentaje de lepromatoso que de borderline. Y borderline tuberculoide cuando tiene más porcentaje de tuberculoide que de lepromatoso. Pero al final siempre es o lepromatoso o tuberculoide. Y la tuberculoide es paucibacilar, tiene pocos bacilos. La lepromatosa es multibacilar y siempre tiene bastantes bacilos, no solamente en el moco, porque no se olviden que, repito el verso, todo leproso, lepromatoso es mocoso y por eso es infeccioso, ¿ya?
En cambio, el tuberculoide no. Y es porque es multibacilar, aumenta, siempre tiene una gran cantidad de bacilos. ¿Ya? Ahora vamos a ver la lepra lepromatosa. Miren, escúchenme bien. Esta es una conferencia que yo tengo para posgrado, para especialistas en medicina tropical o para posgradistas en dermatología. ¿Ya? Y por eso a ustedes no les voy a hacer que aprendan todo esto, porque esto es bien complicado, que hay que estudiar durísimo. Pero sí les voy a pedir, y por eso le he puesto el color verde, lo que tienen que saber ustedes. Aquí tienen que saber esto. ¿Cómo es la lepra lepromatosa? Concepto. Progresiva, o sea que va empeorando. Estable, que mantiene esa tendencia a empeorar. Sistémico infectante, o sea, porque tiene gran cantidad de bacilos, va infectando todo el cuerpo, aunque no da síntomas, ¿ya? El cuerpo humano. Bacilos evidentes, o sea, se encuentran bacilos. Si usted toma una muestra de la piel, hay bacilos. Si toma una muestra de los mocos, hay bacilos. Es mixura negativa. ¿Por qué es mixura negativa? Porque no tiene buenos macrófagos. Acuérdense que mixura negativa significa lepromatoso. Mixura positiva significa tuberculoide. Ahora, otra característica. En la histopatología encontramos a las células de biopsia, encontramos las células de Virchow, características solo de la lepra lepromatosa, que nos sirve para el diagnóstico también. ¿Ya? Y se divide en dos formas. Aquí, que dice que se divide en dos formas clínicas, solo quiero los títulos. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas clínicas de la lepra lepromatosa? Lepromatosa nodular, lepromatosa difusa. Punto. No me lean todo esto, porque esto de aquí hay que darle vuelta, estudiarlo muy bien, porque se pueden confundir. Hay demasiado detalle. ¿Ya? Como ustedes son tercergradistas, todavía no saben, capaz van a hacer cualquier cosa menos dermatólogos. ¿No? Si ustedes van a ser dermatólogos, tropicalistas, ya estudiarán esto a fondo. Pero por el momento, suficientes los conceptos más importantes. ¿Ya? Entonces, esto que está en verde, sí. Pregunta de examen. Características de lepra lepromatosa. Progresiva, estable, o sea que mantiene la tendencia a empeorar. Sistémica, infectante, que invade todo el cuerpo. Los bacilos son evidentes, o sea, hay bacilos por todos lados. Mixura negativa, porque no hay buenos macrófagos. Y histopatológicamente las células de Virchow. ¿Ya? Y las formas clínicas que tiene son lepromatosa nodular y lepromatosa difusa. Nada más. ¿Ya? Acá el último dice que la lepra lepromatosa puede ser el secundario, primera, eso no importa. ¿No? Esto no va, esto aquí. No quiero que lean ni que se aprueben todavía esto. ¿Ya? Claro que yo se los he puesto en su PDF, pero ellos lo tienen en su PDF y les puede servir a ustedes en algún momento. Pero para hablar de la lepra lepromatosa es suficiente ese concepto. ¿Ya? Miren, esto significa multibacilar, lo que está aquí. Multibacilar. O sea, el leproso lepromatoso tiene bastantes bacilos en la piel, en el moco, y tiene elementos, preguntas, examen, característicos, que es que, miren, los bacilos siguen como están aquí, están sueltos los bacilos, ¿verdad? O en grupos grandes que se llaman globis. Este es un globis, este es un globis, este es un globis, globis. Entonces, los globis son grupos de bacilos, ¿ya?, que se ve en la lepra lepromatosa. Son grupos apretados, grandes, numerosos, grupos de numerosos bacilos, ¿ya?, amontonados en estas agrupaciones que se llaman globis, que se ve en la lepra lepromatosa. Por eso es lepra multibacilar. O sea, el diagnóstico en la lepra lepromatosa es fácil si usted examina la lesión en la piel, porque va a encontrar siempre esto. En el lepromatoso hay demasiados bacilos y siempre el diagnóstico una biopsia y basta. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Ahora, no, hasta ahí nomás quedémonos, hasta ahí nomás, hasta ahí. Porque ya son las 5:30. Hasta ahí nomás. Para después seguir con esto, porque esto hay que verlo despacio. Ya, mañana vemos esto. A ver, ¿quién es el ayudante aquí en este curso, en este grupo? Yo, doctor Isabel. A ver. Isabel, ¿cuál eres tú? Isabel Egos, ya. No te olvides, nos quedamos manifestaciones no cutáneas, lepra lepromatosa, manifestaciones no cutáneas.